Estamos en Buenos Aires. Vamos a ver la primera partida del match por el Campeonato del Mundo que disputaron José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine. Esta partida se jugó el 16 de septiembre del año 1927, como he dicho antes, en la ciudad de Buenos Aires. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para José Raúl Capablanca y piezas negras para Alexander Alekhine. Capablanca abre el juego con E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, E por D5, E por D5, alfil D3, caballo C6 y aquí lo habitual es jugar A3. Fíjate que se está amenazando al peón que está en D4. También sería posible jugar caballo F3, pero Capablanca juega algo menos usual. Juega caballo G E2, caballo G E7, enroque por parte de Capablanca, alfil F5 y aquí Capablanca va a cambiar alfiles, pero también sería válido jugar caballo G3, el caballo de E2 a G3, alfil por F5, caballo por F5 y aquí una jugada muy fuerte. Ojo, no digo que la jugada que va a hacer Capablanca sea mala en absoluto, no es un error ni una imprecisión, pero aquí la jugada caballo F4 sería muy fuerte y el peón de D4 sería incomestible. Vamos a verlo, fíjate. Si caballo F4 no vale caballo por F4 debido a torre E1 jaque. Y si caballo E6, caballo por E6, F por E6, torre por E6, en fin, no se puede capturar en D4. Volvamos a la posición inicial. Como he dicho antes, la jugada caballo F4 sería muy fuerte. Capablanca juega dama D3, dama D7, Alekhine prepara el enroque largo, caballo D1 y ahora Alekhine decide enrocarse en corto. Si Alekhine se hubiera enrocado en largo, se hubiera producido una lucha muy compleja. Vamos a verlo. Si enroque largo por parte de Alekhine podría haber seguido alfil F4, alfil E7, A4, G5, alfil D2. Sería una partida con enroques opuestos donde ambos se atacan mutuamente al rey. Hubiera sido una partida muy interesante, muy aguda y muy compleja. Pero eso no ocurrió. Alekhine en lugar de enrocar en largo se enroca en corto. Juega enroque corto, caballo E3, caballo por E3. Aquí también ese caballo se puede capturar con el alfil o con el peón. Si capturamos con el peón de F2, abrimos la columna F para la torre. El problema es que dejamos al alfil de C1 un poco encerrado. Capablanca decide jugar alfil por E3, torre F E8, caballo F4, alfil D6. Se está amenazando la jugada caballo B4, torre Fe1, caballo B4, dama B3, se amenaza ahora A3 para expulsar a ese caballo, dama F5, y aquí viene una jugada natural, pero que es una imprecisión por parte de Capablanca. Alekhine está amenazando caballo por C2, y José Raúl Capablanca va a jugar torre a C1 para defender a ese peón, y esto es una imprecisión. Lo correcto hubiera sido jugar caballo D3. Este caballo que está aquí marcado en rojo, jugar caballo D3. Nos fijáis también que si alfil por F4, alfil por F4, dama por B4 cae este caballo. Este caballo está aquí marcado en rojo, se puede capturar, pero caería este caballo de B4. ¿Vale? Bueno, vamos a ver en primer lugar lo correcto. Como he dicho antes, la jugada torre a C1, que es lo que va a hacer Capablanca, es una imprecisión. Lo correcto hubiera sido jugar caballo D3, a lo que podría haber seguido caballo por D3, C por D3, B6 y torre a C1, y la posición estaría totalmente igualada. Pero tras dama F5, José Raúl Capablanca juega torre a C1, caballo por C2, una jugada muy aguda. Fíjate que se está amenazando
caballo por E1 y fíjate que el caballo es incomestible debido a dama por F4. De hecho es lo que va a ocurrir. Dama por F4, alfil por F4 y torre por E1 mate. De hecho es lo que va a ocurrir. Fíjate, torre por C2 y ahora dama por F4. No es un sacrificio de dama en absoluto. La dama es incomestible si alfil por F4 sigue torre por E1. Aparte de eso, las negras amenazan entrar en H2 con dama y alfil. Lo correcto es jugar G3. Dama F5, torre C, E2. Se amenaza ahora dama por B7, B6, dama B5, H5. Con esto Capablanca planea jugar alfil F4, H4 para detener los peones del flanco del rey de las negras, torre E4. Y aquí viene lo que se podría considerar el primer error de la partida. Aquí lo correcto es jugar alfil F4. Capablanca va a jugar alfil D2. Y como he dicho antes, es un error. Vamos a ver lo correcto. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar alfil F4. A lo que hubiera seguido torre por E2, dama por E2, alfil por F4, dama F3, C5 y dama por F4. Y las negras tendrían una pequeña ventaja. Volvamos a la posición inicial tras torre E4, como he dicho antes, alfil F4 era lo mejor, pero Capablanca juega alfil D2, un error. Torre por D4, alfil C3, torre D3, alfil E5, torre D8, alfil por D6, torre por D6, torre E5, se amenaza a la dama, dama F3 y aquí viene una jugada muy aguda por parte de Capablanca. Capablanca juega torre por H5. Esa torre es incomestible. Sin embargo, Alekhine cae en la trampa. Alekhine juega dama por H5 y esto es un error que lo que hace es igualar la posición. Tras esto, las negras pierden la ventaja que tenían. En lugar de dama por H5, Alekhine debería haber jugado torre H6. Esto es lo que debería haber jugado aquí Alekhine. Torre H6, hubiera seguido dama E8, jaque, rey H7 y las negras tendrían ventaja. Pero tras esta jugada, dama F3, una jugada muy fuerte, torre por H5, dama por H5, como he dicho antes, un error, torre E8, jaque, rey H7 y dama por D3, jaque, dama G6 y ahora la posición está más o menos igualada. Sin embargo, José Raúl Capablanca comete otro error que coloca a las negras por delante. Aquí lo correcto hubiera sido jugar dama F3. Capablanca va a jugar dama D1 y esto es un error. Vamos a ver en primer lugar lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar dama F3, a lo que podría haber seguido C6 y B4. Y la posición estaría igualada. Pero tras dama G6, en lugar de dama F3, Capablanca juega la incorrecta dama D1. Bien, y ahora viene una imprecisión por parte de Alekhine. Alekhine, tras este error de Capablanca, que es dama D1, tenía la oportunidad de colocarse en una posición prácticamente ganadora. Lo podría haber hecho con la jugada dama F5. Alekhine va a jugar torre E6, que esto, como he dicho antes, es una imprecisión. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido jugar dama F5, hubiera sido, por ejemplo, G4, dama D7, torre E5 y G6. Y las negras tendrían una ventaja prácticamente decisiva. Sin embargo, tras dama D1, como he dicho antes, era un error, era mejor jugar dama F3, Alekhine comete una imprecisión y juega torre E6.
Bien, ahora es el turno de José Raúl Capablanca, que de nuevo también comete un error. En esta posición, tras esta imprecisión torre 6, las blancas, digamos que está en una posición difícil. Las blancas pelean por las tablas. Lo correcto aquí en esta posición hubiera sido jugar torre por E6. Torre por E6, F por E6, rey G2. Eso hubiera sido lo mejor. Pero José Raúl Capablanca juega torre A8 y esto es un error. Pero hay que tener en cuenta que aquí en esta posición Alekhine tampoco aprovecha este error de Capablanca. Alekhine con la jugada D4 hubiera prácticamente ganado la partida. Alekhine va a jugar torre E5, no aprovecha el error que acaba de cometer Capablanca, que es torre A8. Vamos a ver cómo Capablanca podría haberse colocado en una posición prácticamente ganadora. Fíjate, D4, torre D8. Fíjate que se está amenazando dama E4 y no se puede capturar en D4 porque sigue torre 1, torre D6, torre C8 y las negras tendrían ventaja, prácticamente una ventaja decisiva. Vamos a la posición inicial, torre A8, como he dicho antes, un error. Y aquí viene un error de Alekhine, juega torre E5. Tras esto, la posición vuelve a estar igualada. Capablanca continúa con torre por A7, C5 y torre D7 por parte de Capablanca. Capablanca también vuelve a cometer otro error, que es torre D7. Aunque la posición blanca, bueno, ahora mismo la posición blanca está igualada tras el error de Alekhine, que es torre 5. Capablanca podría haber peleado por las tablas, incluso podría haber hecho tablas con la jugada dama F3. En lugar de torre D7, la jugada dama F3. Fíjate, esto es lo correcto. Dama F3, dama B1, jaque, rey G2, torre F5 y dama E2. Y la posición está igualada. De aquí el resultado más probable hubieran sido las tablas. Vamos a la posición inicial, C5, como he dicho antes, con la jugada dama F3 Capablanca hacia tablas, pero Capablanca juega torre D7, un error. Dama E6, dama D3, jaque, G6, torre D8, D4 y aquí viene el error prácticamente decisivo. Capablanca va a jugar aquí A4 y tras esta jugada de Capablanca A4 la posición de las blancas ya es prácticamente imposible de defender. Las blancas, que ahora mismo están en una posición peor, podrían haber resistido más con la jugada rey G2. Rey G2, dama E7, torre B8, es lo que más resistencia hubiera ofrecido a las blancas. Pero Capablanca juega A4. Tras esto ya es imposible. De hecho, se puede decir que es el error decisivo. La partida siguió con torre 1, jaque, rey G2, dama C6, jaque, F3, torre E3, se amenaza a la dama y al peón que está en F3, dama D1 para defenderlo, dama E6, y aquí viene un error que lo que hace es, un error de Capablanca, que lo que hace es acelerar la victoria de las negras. Se está amenazando torre E2. Las blancas podrían haber resistido más con la jugada rey F2. Esto es lo que más resistencia hubiera ofrecido. Rey F2, dama H3, dama G1, torre B3 y las blancas son aniquiladas. Pero tras dama E6, Capablanca juega G4. Y ahora sí, la partida está totalmente ganada para Alexander Alekhine. Alekhine continúa con torre E2, jaque, rey H3, dama E3, dama H1, dama F4, H5
y torre F2. Y tras esto, José Raúl Capablanca con las piezas blancas se rindió. Bien, esta es la primera partida de este match. Son muchas partidas, así que no creo que las suba todas, porque son muchas. Solamente voy a subir las partidas más interesantes. Es un match muy instructivo en el cual podemos aprender mucho. Y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.